mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida del Señor, hermanos? Para usted y para mí también es esa corona de justicia. Y por eso es que el himno que cantábamos ahora nos dice, cara a cara vamos a ver al Señor. Hermano, un día usted y yo vamos a poder contemplar el rostro del que quiso nuestras almas redimir. Yo sé que muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo será Dios? ¿Sí se la ha hecho o no? Bueno, hermanos, va a llegar el día en que vamos a saber cómo es Dios. Vamos a verle cara a cara. Vamos a estar en su presencia. Y por eso ese himno que cantábamos ahora nos invitaba a poder nosotros meditar, hermanos, en que un día esa corona que recibió el apóstol Pablo no es la única. El apóstol nos dice que también para todos los que aman su venida está guardada una corona, hermanos. Es decir, ese día Dios no va a estar preparando las coronas, ya están preparadas. Ya están guardadas para cada uno de nosotros, porque recordemos un atributo de Dios, la omnisciencia. Dios sabe todas las cosas de antemano. Así que nosotros debemos estar seguros en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, para que así nuestras almas puedan ser llenas de paz, llenas de gozo, en medio de esta carrera que tenemos por delante. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, que hemos estado meditando, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, escucha hermano y hermana, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hoy lo que vamos a meditar, hermanos, es en que los sufrimientos de Jesús son nuestra motivación para correr hacia la meta. Los sufrimientos de Jesús son nuestra motivación para correr hacia la meta. Así que vamos a orar para que sea Dios ayudándonos a ver más claramente qué fue eso que sufrió Jesús. Y de esa forma seamos nosotros impulsados, motivados, estimulados a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Oremos. Soberano, eterno y único Señor, qué bueno es para nosotros saber que un día podremos verte cara a cara, que un día podremos, Padre, traspasar esta naturaleza humana en la que nos encontramos y tú nos llevarás a la gloria eterna y podremos ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Podremos ver a aquel que quiso entregar su vida por nosotros. Podemos verle en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su poder, lleno de alabanza, coronado de todo, Señor, porque Él es el único digno de la adoración, de la gloria, la honra y el más alto honor. Y nosotros como hijos hoy deseamos seguirnos preparando, Señor, para ese encuentro eterno. Hoy deseamos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante y por eso queremos verle, Señor, por medio de las Escrituras, para que sean ellas las que nos motiven, las que nos muestren el camino por el cual debemos andar. Y de esa manera, Señor, al igual que nuestro hermano Pablo, podamos llegar al final de nuestros días y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ayúdanos, Señor, a recordar que sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos a recordar, Padre, que no importa si nosotros solamente venimos y nos congregamos. Ayúdanos a recordar que la fe obra, que la fe no es muerta, que la fe, Padre, se muestra en hechos, en verdad, que la fe se muestra, Padre, en una vida transformada, porque la fe que salva es la fe que regenera y es la fe que da evidencias
de que nosotros ahora somos tus hijos. Así que deseamos, Señor, que por medio de tu palabra tú nos sigas instruyendo, nos sigas enseñando y sigas haciendo de nosotros hombres y mujeres enteramente perfectos, preparados para toda buena obra. Es nuestro deseo en esta mañana y por eso todo lo ponemos en tus manos y confiamos en que tú responderás nuestra oración, porque creemos en tu poder, en tu gracia y en tu amor. Por medio de Jesús, en su nombre oramos para tu gloria y honra. Amén. Bien, hermanos, la pregunta que debemos hacernos iniciando este pasaje es: ¿qué motivó a Jesús a sufrir la cruz y menospreciar la vergüenza? Porque si nosotros trasladamos esa pregunta a nosotros podemos darle una respuesta más fácil. Nosotros podemos decir, bueno, a mí me motiva sufrir la cruz, sufrir el menosprecio, sufrir la vergüenza, porque mi Jesús lo hizo por mí. Y en Él encuentro fuerzas, en Él encuentro motivación. Pero, ¿qué motivación tenía Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué motivó a Jesús a que Él estuviera dispuesto, hermanos, a dejar su gloria, a dejar la eternidad en la cual se encontraba y a venir aquí al mundo y sufrir la cruz? Ahora, debemos nosotros interpretar qué significa sufrir la cruz. Porque para muchos se ve simplemente como que, bueno, el Señor fue a la cruz y allá fue colgado. Y uno a veces viendo las películas, uno dice, pobrecito, qué difícil fue para el Señor. Y si usted ha visto esas escenas donde a Él tienen que extenderle los brazos con lazos para que pudieran llegar a ese lugar donde ya habían huecos previamente hechos para que el clavo pudiera traspasar la madera sin tanto problema, y cómo se le desgaja el brazo, cómo le rompen la clavícula para que el brazo pudiera extenderse, uno dice, ay, pero cuánto sufrió el Señor. Pero ¿fue solamente eso lo que sufrió el Señor? Porque si fuera solamente eso, todo lo que el Señor tenía que sufrir, hermanos, pues habría una aparente contradicción. Porque cuando usted escucha historias del primer siglo, en donde comentaristas contemporáneos con los apóstoles cuentan cómo muchos hermanos nuestros eran llevados al circo a ser devorados por los animales. Eran muchos de ellos empalados, es decir, les atravesaban una estaca que comenzaba por el recto y salía por la boca. Y escuche, esos hermanos, cuentan los historiadores, sabían lo que iban a sufrir. ¿Y sabe cómo iban ellos? Con gozo, cantándole a Dios, adorando a Dios, alabando al Señor. Entonces, ¿cómo entender que esos hermanos tenían más valor que Jesús? Porque cuando uno interpreta Getsemaní, uno dice, el Señor le tenía temor a los clavos, le tenía temor al látigo, le tenía temor a la cruz, le tenía temor a la corona. ¿Y cómo entender que entonces otros hermanos tenían más valor que nuestro autor de la salvación? No, hermanos, cuando la palabra dice que Él sufrió la cruz, no nos está hablando de los sufrimientos terrenales, hermanos. Nos está hablando, hermanos, de un sufrimiento más grande. Un sufrimiento que usted y yo posiblemente jamás lograremos experimentar. Pero no fue solamente lo que Jesús sufrió, lo vamos a ver un poco más adelante, sino que ahí mismo en el pasaje dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. Escuche, la palabra antepone el gozo a la cruz. La palabra dice que el Señor tenía un gozo puesto delante de Él que lo motivó a sufrir la cruz. Y esto lo podemos interpretar de dos maneras. El que la palabra diga que Él tenía el gozo puesto delante de Él. Primero, la palabra nos enseña que Jesús era Dios hecho carne. Amén. Eso dice la palabra. Que ese es el gran misterio. Dios fue manifestado en carne. No fue una parte de Dios. No fue un pedacito de Dios. No fue una emanación de Dios. No fue una réplica de Dios.
La palabra claramente nos dice, Dios fue manifestado en carne. Así que tenga en cuenta eso. Segundo, nos dice la palabra también que Cristo fue perfecto desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si no estamos de acuerdo con eso, hermanos, vana en nuestra fe, vana en nuestra esperanza, todavía seguimos en nuestros pecados. Porque la palabra dice que aquel que iba a ser nuestro sacerdote tenía que ser puro y sin mancha. Y la palabra sin mancha es sin pecado. Es decir, Cristo desde su concepción fue sin pecado. Hasta el día de su muerte fue sin pecado. Ahora, si juntamos las dos naturalezas que se encontraban en Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza perfecta humana, hermanos, como Dios, Jesús tenía gozo. Y como hombre perfecto, Jesús tenía gozo. Tenía gozo por ambas partes. Por ser Dios y por ser hombre perfecto. Porque si algo ha ocasionado el pecado en el hombre, es que nos ha quitado la imagen y semejanza de Dios pura y perfecta con la cual Dios creó al hombre. Entonces, si tenemos en cuenta eso, hermanos, la palabra nos dice que Jesús ya poseía gozo. Porque algunos comentaristas o algunos teólogos han interpretado que Jesús sufrió la cruz porque Él esperaba el gozo allá en la eternidad. Bueno, si devolvemos todo lo que acabamos de decir, Jesús ya tenía gozo. Jesús ya lo poseía. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 17:31, para que no sea solamente una conjetura o una conclusión mía, sino que usted mismo vea a través de la palabra de Dios que Jesús poseía un gozo que Él les estaba transmitiendo o quería transmitirle a sus discípulos. En Juan 17:13, perdón, lo leí al revés. 17:13 dice la palabra, pero ahora voy a ti, está hablando Jesús con el Padre, y hablo esto en el mundo. ¿Dónde lo está hablando? En el mundo. Escuche, lo está hablando en el mundo. No pierda de vista ese detalle porque es interesante e importante. Y ahora hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Escuche, Jesús está diciendo que Él, estando en el mundo, ya tenía gozo. ¿Lo entendemos así? ¿O no? Él les está diciendo, hablo esto estando en el mundo para que mi gozo, no dice para que el gozo que voy a tener, está diciendo mi gozo, y la palabra mí habla de pertenencia. Es la misma palabra que usted utiliza cuando dice, ella es mi esposa, es mi hijo, ese es mi carro, esa es mi casa. Aunque ni nuestra esposa, ni nuestro hijo, ni nuestro carro, ni nuestra casa son nuestros. Pero utilizamos la palabra para decir que son nuestros. Jesús está diciendo, mi gozo quiero que estén ustedes. Es decir, que Jesús ya poseía un gozo antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz, ya tenía gozo. Ahora, no podemos descartar el hecho, hermanos, de que el gozo al que se refiere Hebreos 12:2 también está hablando de una satisfacción. Escuche, una satisfacción, no estoy diciendo la única, sino una satisfacción que Él experimentaría cuando viera que su obra aquí en la tierra quedara terminada. Como Él mismo lo expresa en Juan 19:31, donde Él en esos momentos dice, consumado es. Y escuche, después de eso no dice que murió. ¿Cómo ha leído usted ese pasaje? La palabra no dice que después de que Él dijo esas palabras murió. La palabra dice que después de Él pronunciar esas palabras, ¿sabe qué hizo, hermano y hermana? Entregó el Espíritu. Escuche, la muerte a Jesús no le llegó repentinamente. Jesús en ese momento dijo, ya no tiene más sentido que yo siga aquí. Y entregó el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque aún en la cruz Jesús seguía siendo Dios. Y Dios da vida y Dios la quita.
Y Jesús decidió entregar su vida. A Él nadie se la quitó. Nadie, hermanos. Jesús nunca dejó de ser Dios. Pero el punto que necesitamos ver, hermanos, es que cuando Jesús terminó esa obra y dijo, consumado es, hermanos, Jesús ahora tenía un gozo más grande, porque aquella obra que desde la eternidad se había propuesto la deidad, llegaba a su culminación. Escuche, ese día la obra redentora fue terminada. Dios no está completando su obra. Esa obra ya fue completa, ya fue perfecta. Y por eso es que la palabra en hebreo nos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre. No dice que los va a hacer. Hizo. La palabra hizo se encuentra en el tiempo pasado. Y el verbo es que está hecho. Ya está hecho. La obra de Cristo en la cruz fue perfecta. Ya no se le puede añadir nada más. Y por eso es que Jesús ahora sentía un gozo más grande que lo llevó, hermanos, a poder sufrir la cruz. Experimentar el oprobio, experimentar la contradicción de pecadores, experimentar los sufrimientos, experimentar el desprecio, porque ahora iba a tener una comunión nuevamente perfecta con el Padre, sin las limitaciones del cuerpo que Él había tomado. Porque aunque no dejó de ser Dios, había algo que impedía que Él tuviera una comunión perfecta con el Padre, y era que Él tenía una naturaleza humana. Y la palabra dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Había una limitación. Pero Jesús, siendo hombre, sabía, hermanos, que lo mejor que puede experimentar el hombre no es, escuche, lo mejor que puede experimentar el hombre no es casarse. Y no estoy diciendo que no hay gozo cuando nos casamos, porque hay gozo. ¿Qué sintió usted, hermano y hermana, el día de su matrimonio? ¿Sintió gozo? Espero que lo sigamos sintiendo. ¿Sí o no? Espero que no haya pasado. Espero que no se haya quedado eso en el día de la boda. El día de la boda, la sonrisa de oreja a oreja. Ahora para una foto, pero mi amor, ríase. ¿Y de qué me voy a reír? No, hermanos, el gozo debe mantener en nuestros corazones. El gozo de nosotros estar con la mujer amada debe estar en nuestros corazones. Cristo sabía que estar en la presencia del Padre, hermanos, es lo más deleitoso que le puede pasar a un hombre. En Salmos 16, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Y usted puede leer todo el Salmo. Nosotros, por cuestión de tiempo, vamos a leer solamente desde el versículo 8 al versículo 11. Dice la palabra de Dios: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, escucha hermano y hermana, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Y escuche esto, hermano. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Hasta cuándo? Pero escuche lo que dice el salmista: en tu presencia. Hermanos, yo sé que irnos de vacaciones a la playa debajo de una palmera con una piña colada nos da un poco de gozo, ¿sí o no? O diga que no. O yo no sé si usted de los que se va a la playa, se sienta bajo una palmera, contempla la hermosura del mar, contempla el poder de Dios, está refrescándose con una piña colada, con un jugo, con algo que le está dando un poco de frío a su cuerpo, y usted dice: qué aburrimiento esto. Yo pensé que era mejor. Yo no creo, ¿no?
Yo creo que usted se siente la persona más feliz del mundo. Y usted comienza a saludar a los que no conoce. Porque usted se identifica con la felicidad que esa persona está experimentando en ese lugar. Usted se contagia de emoción, ¿sí o no? Díganme los que han ido al mar. ¿Usted no se contagia de la felicidad de estar en el mar, de ver los niños jugando en la arena, de ver saltando en las olas, de ver cómo a una persona por allá que no sabe nada la revuelca al mar? Todo eso nos causa gozo, ¿sí o no? Bueno, la palabra de Dios dice, en tu presencia, hermanos, en la presencia de Dios hay plenitud. Escuche, no solamente dice gozo, dice plenitud. La palabra plenitud es la palabra que significa perfecto, completo o lo sumo. Es decir, no se le puede añadir nada más. No se le puede añadir nada más. Estar en la presencia de Dios es lo más deleitoso que jamás un hombre pueda experimentar en su vida. Por eso alguien decía, hermanos, si lo único que vamos a poder disfrutar en el cielo es ver a Dios, hermano, no necesitamos más. No necesitamos más. Ay, hermano, pero las casas que el Señor fue a preparar, ¿acaso no nos las van a dar? Hermano, ¿queremos más? ¿Queremos más? Ay, hermano, o sea que no voy a poder ver a mi hermana, a mi hijo que se me murió siendo un niño. No voy a poder ver a mi esposa. Bueno, algunos no la quieren ver. Algunos van a decir, mija, eso fue hasta la muerte, no más. El Señor lo dijo, hasta que la muerte los separe. Aquí no. No, hermanos. La palabra nos dice que cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a experimentar plenitud de gozo, delicias. Hermano, piense en estos momentos en la cosa más deliciosa que usted haya probado jamás. Piénselo. Haga el ejercicio un momento en su mente y comience a dejar que el cerebro le recuerde a las papilas gustativas lo que sintió ese día. Ese corrientazo, esa sensación, esa textura, ese sabor, ese olor. ¿Ya hizo el ejercicio? ¿Sí o no? La palabra dice que nosotros no vamos a experimentar esas delicias por un momento. Delicias a tu diestra para siempre. Escuche, hermanos, para siempre. ¿Usted sabe lo que significa la palabra para siempre? Por toda la eternidad. ¿Usted no ha comido algo que usted se lo está comiendo y usted no quiere terminarlo? ¿Sí o no? Y usted lo está saboreando y usted, que no se me acabe. Y por eso es que se va y se lo come en lugar escondido, ¿no? Donde no le pidan. Porque menos va a disfrutarlo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, no se nos va a acabar el deleite. No se nos va a acabar esa sensación, hermanos. No se nos va a acabar ese disfrute. Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, hermanos. Él sabía que no hay nada más grande para el hombre que estar nuevamente en la presencia de Dios. Hermano, para usted y para mí debe ser lo mismo. No debe haber nada más grande en este mundo que estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que nosotros entonces vamos a ver, bueno, si era así, pues sí, fácil para Jesús. Como decía un hermano, y comparto en parte su idea, si a usted le ponen delante el sufrimiento de 3 horas, pero luego le dicen, después de esas 3 horas, vas a recibir gozo, consuelo, riquezas, gloria, honor, alabanza. Yo sé que muchos de nosotros diríamos, bueno, vale la pena, ¿no? Yo no sé si usted ha visto esos programas donde hay personas donde les hacen comer cosas que a usted le dan náuseas solamente de verlas. Pero resulta que le dicen, mira, si te comes eso, aquí te están esperando 300 millones de pesos. ¿Sí o no? ¿Usted y yo no lo comeríamos? ¿Sí o no?
Alguien dijo, ¿sí ve? ¿Sí ve que sí hay personas que les gusta la cochinada? Lo que falta es plata. Lo que hace falta es plata, pero que hay gente que come cochinadas, se las come. Pero escuche, esas personas por ese premio están dispuestos a hacer cosas que en otras circunstancias jamás harían. Entonces uno ve el sufrimiento de Jesús y uno podría decir, bueno, pero es que Jesús sabía lo que le iba a esperar y entonces así cualquiera está dispuesto a sufrir. Escuchen, hermanos, no podemos pasar por alto una verdad que ya dijimos al iniciar esta meditación. Jesús nunca dejó de ser Dios. Escuche, hermano y hermana, Jesús nunca dejó de ser Dios. Nosotros no podemos ver que para Jesús sufrir la cruz, las ofensas, las humillaciones, el maltrato, el desprecio y el abandono, eso no fue nada para el Señor. No podemos verlo así, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 9:6 y luego vamos a Hebreos 7:26, perdón. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y escuche, hermano, por favor, atentamente lo que este pasaje nos dice, porque es un pasaje profético acerca de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y escuche, Dios con D mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note cómo comienza el pasaje. Un niño nos es nacido. Escuche, hermano y hermana, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no sobra repetirlo para que entendamos la idea de lo que se quiere transmitir. Los hermanos que han tenido recientemente hijos, bebés, hermano, usted teniendo para escoger un lugar higiénico, un lugar donde su hijo pueda nacer, que sea fresco, que no tenga mucha contaminación, que no esté siendo su salud arriesgada por contaminarse, por herirse, por ensuciarse. Y usted luego tener un lugar sucio, lleno de estiércol, lleno de basura, lleno de enfermedades, lleno de virus. Escuche, hermano y hermana, especialmente las mujeres, porque uno de hombre, uno dice, bueno, el hecho es que nazca. Pero escuche, hermana, ¿en cuál de los dos lugares usted escogería que naciera su hijo? Si usted tiene el poder para escogerlo, ¿en qué lugar usted lo escogería? ¿En el lugar sucio, lleno de virus, de gérmenes, de bacterias, de estiércol? Un niño nos es nacido. ¿Y sabe dónde nació Jesús? A veces uno piensa en el pesebre. Ay, sí, hermano, en ese pesebre. Pero la palabra pesebre no necesariamente es como lo pintan. La palabra pesebre es el lugar donde se guardaban los animales, pero allí también habían mesas. Porque cuando dice no se halló lugar para él en el mesón no quiere decir una mesa grande. El mesón es el lugar donde estaban las habitaciones. Pero Jesús nació en un lugar donde habían ciertas condiciones en las que podía nacer una persona, porque ahí nacían hasta los animales. No es en el pesebre en donde nació Jesús, donde Él experimentó el haber nacido en un lugar sucio. Es en este mundo, hermanos. En este mundo fue donde Jesús experimentó lo que significa nacer en un mundo lleno de gérmenes, de virus y de estiércol por nuestro pecado. Y Dios escogió que naciera aquí. Y escuche, porque ahí dice, niño nos es nacido. Y si usted lee historias, ve revistas, lee la prensa o ve noticias, usted se dará cuenta que hay muchos niños que nacen en condiciones
lamentables, deplorables, críticas, niños que les ha tocado nacer porque sus madres son recicladoras y están allá en los basureros y allí le dieron los dolores de parto porque son mujeres que no se pueden dar el lujo de quedarse en casa, y allí en ese basurero nacen los niños, allí. Y uno puede decir, bueno, entonces Jesús no fue el único niño que nació en esas condiciones. Escuche, hermano, la palabra dice que él no era un niño cualquiera. Niño nos es nacido, y escuche, hermanos, hijo nos es dado, y se llamará su nombre, ¿cómo? Hermanos, él es digno de admirar. ¿Por qué es digno de admirar? Porque es un consejero y porque es Dios. Hermanos, Dios vino a nacer en este mundo lleno de contaminación y de suciedad. Fue Dios. Pero ahorita miren cómo dice la palabra en Hebreos capítulo 7. Para complementar esta idea. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, y está hablando de Jesús, y mire ahora los atributos que se le reconocen a él: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, junte lo de Isaías 9:6 y súmelo a lo que dice la palabra aquí. Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Sabe lo que ha estado haciendo el escritor de los Hebreos en este pasaje? No es que estudiemos cada una de las frases. ¿Qué significa santo? ¿Qué significa sin mancha? ¿Qué significa apartado de los pecados? ¿Qué significa hecho más sublime que los cielos? No es para que interpretemos cada frase. Lo que él ha hecho es apilar un atributo sobre otro, sobre otro, sobre otro, para querer de alguna forma transmitirnos la idea de que aquel que vivió en este mundo, hermanos, nada tenía que ver con el pecado. Absolutamente nada tenía que ver con el pecado. Incluso el profeta dice: muy limpio eres de ojo, ni puedes mirar el pecado. Hermano, Dios no contempla ni siquiera mirar el pecado. Pero ahora en Jesús, Él vino, hermanos, a morir en una cruz y a cargar en Él el castigo que merecían tus pecados, hermano, tus pecados, hermana, tus pecados, joven, tus pecados, hermana, los pecados tuyos, los pecados tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los míos. Porque a veces pensamos en el pecado de otros. No, hermanos, Él vino a cargar tus pecados y los míos. Pero era santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Y esta última frase, hermanos, uno no sabe cómo interpretarla. Más sublime que los cielos. Yo no sé si metafóricamente usted llegó a utilizar esta forma de expresarle a alguien su amor. ¿Y hasta dónde me amas? Mi amor, hasta el cielo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos llegamos a utilizar esa expresión metafórica? Hasta el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que de ahí para arriba no puede haber más. La palabra dice: Cristo fue hecho más sublime que lo que nosotros creemos que es más grande. Más sublime que los cielos. Estos atributos, hermanos, estas cualidades son suficientes para nosotros tratar de entender un poco cuánto le costó a Jesús sufrir la cruz. ¿Cuánto le costó a Él sufrir la vergüenza, sufrir las ofensas? Porque escucha, hermano y hermana,
Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Y murió la muerte que todos nosotros debimos sufrir. Porque todos nosotros debemos sufrir por nuestro pecado. Cristo no. Cristo jamás, hermanos. Porque Cristo jamás pecó. Cristo jamás hizo algo que mereciera que cualquier persona le ofendiera, le acusara, le maltratara. Jamás. Pero aún así, Cristo estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Él tomó esa cruz, hermanos. Y cuando nosotros pensamos en la cruz, hermano, piense un momento. ¿Cómo sería la cruz de Jesús? Algunos comentaristas dicen que tenía aproximadamente más de 3 metros de largo. Escuche, más de 3 metros. Es decir, lo menos que podía tener son 3 metros, de ahí para arriba. Porque iban a colgar de allí a una persona que tenía más o menos, las personas de esa región miden entre 1,70 y 1,90. Ellos no son chiquitos como nosotros nos hemos imaginado. Ellos son altos. Es decir, estamos hablando de una persona alta, que colgada se extiende más. Entonces la cruz tenía que ser grande. Ahora la palabra dice que Él tuvo que cargarla. Y si usted ha cargado una viga durante algún tiempo, usted se dará cuenta que pesa. ¿Sí o no? ¿Cómo le quedan a usted los hombros después de cargar una viga pesada, gruesa? Usted queda maltratado. Ahora, súmele a eso que anticipadamente Jesús había sido flagelado con el látigo romano, que tenía más o menos 5 o 6 puntas de huesos o pedazos de metal, de plomo, afilados, con el propósito de que cuando Él cayera sobre el cuerpo de la persona flagelada, y no era el látigo chiquito de 1,5 metros, tenía más o menos 3 metros de largo, para que ese látigo se enroscara en el cuerpo, y cuando el soldado lo alara, arrancara piel, arrancara carne. Después de ese maltrato, de estar en ayunas desde el día anterior, después de ser golpeado, después de haberlo tenido de un lugar a otro, del palacio de Herodes, del palacio de Pilato al palacio de Herodes, del palacio de Herodes al palacio de Pilato. Después de todo eso, hermanos, tener que cargar la cruz. ¿Ya se imaginó cuánto le pesaba la cruz? ¿Ya se imaginó cuánto fue lo difícil para Jesús cargar la cruz? ¿Ya tiene un poquito usted de conciencia, de noción? Porque no fueron 50 metros. Ese lugar se encontraba fuera de la ciudad, aproximadamente entre 300 y 400 metros, fuera de Jerusalén. Y no quedaba en lo plano, quedaba en un lugar alto. ¿Ya se imaginó cuánto le costó a Jesús sufrir la cruz? ¿Tener que cargarla? ¿Era pesada la cruz para Jesús? ¿Usted cree que le maltrató a Jesús sus hombros? Ahora, hermanos, entiendamos esto. Esa cruz que Él cargó era la tuya. Era la tuya, hermana. Porque a veces la impersonalizamos. A veces la impersonalizamos. Pero la cruz que llevó Jesús era la tuya, hermano. Era la tuya, hermana. Era la tuya. Era la tuya. Hermano, era la tuya también. Era la cruz tuya. Esa cruz le pesó a Jesús. Y Él estuvo dispuesto a sufrirla. Él estuvo dispuesto a llevarla. Aunque le dolió. Aunque le pesó. Aunque sus hombros sangraban. Aunque cada vez que Él daba un paso, la cruz se hacía más pesada. Aunque Él sabía que Él no merecía llevarla, porque no eran sus pecados, Él estuvo dispuesto. Por amor a ti, por amor a mí.
por el gozo puesto delante de él, estuvo dispuesto a sufrir la cruz y a menospreciar el oprobio. Pero no solamente era el peso, hermanos. La palabra nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Escucha, hermano y hermana. Maldito todo aquel que es colgado de un madero, dice Gálatas 3:13. ¿De dónde salió la maldición para todos los que eran colgados en un madero? En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y recuerde, hermanos, aquí todo lo que se encuentra en este pasaje es lo que Dios le está hablando a Moisés, para que le recuerde nuevamente al pueblo. Por eso la palabra Deuteronomio, Deutos 2, nomos, ley, la repetición nuevamente de la ley o la segunda ley, porque el libro de Levíticos está toda la ley. Pero Dios nuevamente quiere que se le recuerde al pueblo las leyes. Y ahí en capítulo 21, versículo 23, dice la palabra de Dios, versículo 22 para que lo leamos desde el principio, si alguno hubiere cometido pecado, algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Quién fue el que profesó la maldición sobre las personas que murieran en una cruz? Dios. Así que cuando la palabra dice, maldito el que es colgado de un madero, lo que está diciendo es, Dios maldice al que muere en una cruz. Escucha, hermano y hermana, Dios maldice al que muere en una cruz. Y Cristo, sabiéndolo de antemano, se hizo maldición por nosotros. La maldición que debía proferirse sobre ti y sobre mí, Cristo estuvo dispuesto a recibirla sobre él. Así que no era solamente, hermanos, el dolor de cargar la cruz. Era el dolor de saber, hermano, que en ese momento él se iba a hacer maldición por nosotros. La maldición no era solamente morir. Si eso era todo lo que significaba morir, pues no era mucho, porque ya otras personas habían muerto colgadas en un madero. La maldición tampoco era ser avergonzado, porque ya muchos otros habían sido avergonzados. No era que se burlaran de él, porque de Noé se burlaron durante 120 años. Este es un loco que está construyendo un arca en un lugar donde nunca ha llovido. Loco. De él ya se habían burlado, de los profetas se habían burlado. La maldición no era ser maltratado, porque ya otros profetas habían sido maltratados. No era la maldición ser herido con un arma, porque ya otros profetas habían sido heridos. Como se cuenta de Jeremías, que fue aserrado, fue partido por la mitad. Unos dicen que fue a una carnicería y no volvió a salir. Otros dicen que él se ocultó en un tronco, coco, y sabían que estaba en ese tronco coco, y lo que hicieron fue tomarlo por las dos puntas y otras personas aserrar el tronco por la mitad para que muriera allí. Ya otros habían sufrido heridas en su cuerpo. Hermanos, la maldición era que Dios en ese momento no tenía nada que ver con él. Absolutamente nada. Porque era maldito por estar colgado en un madero, hermanos. Ahora uno puede decir, bueno, pero ¿qué culpa Jesús que cargó los pecados de otros si estaba haciendo una obra buena? ¿Por qué Dios decide maldecirlo, sabiendo él que él no merecía ser maldecido? No es solamente, o más bien, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios planeó que su hijo fuera maldecido en la cruz?
o maldito. ¿Por qué Jesús planeó eso? ¿Por qué Dios planeó eso? Porque eso no fueron las circunstancias. Todo hacía parte de un propósito eterno de Dios. Miren lo que dice Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 13. Y préstele atención, hermanos, a este pasaje, porque todo lo que dice este pasaje en el capítulo 13 tiene que ver con una profecía que él recibió de parte de Dios. Versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Escuche lo que dice. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quién le dio la orden a la espada para que se levantara e hiriera al pastor? Dice Jehová. Escuche, Dios dispuso que la espada, es decir, el sufrimiento y el castigo que Cristo recibió, Dios dispuso que Jesús lo recibiera por orden divina. Porque el pasaje dice eso. Dios no le está diciendo a alguien, hey, tú levanta la espada y hiere a ese hombre. Levántate, oh espada. Y miren cómo la llama. Contra el pastor, el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor. Dios le está dando orden, hermanos, a la espada para que hiera a Jesús. Todo lo que hicieron los soldados romanos no fue porque a ellos se les ocurrió. Esta es la soberanía de Dios, hermanos. A los romanos no se les ocurrió matar a Jesús en la cruz, no se les ocurrió flagelarlo con látigos, no se les ocurrió traspasar su costado, a ellos no se les ocurrió nada. Dios había dispuesto que todo esto pasara, como dice el hermano Pedro en Hechos capítulo 3. Todo hacía parte del terminado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Que Cristo recibiera todo ese castigo en su cuerpo. Pero miren lo que dice, hermanos, en Hebreos capítulo 12. No solamente que Él sufrió la cruz, sino que dice, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otro día vamos a hablar de lo que significa sentarse. No es la acción en sí, es todo lo que significa. ¿Ya? Verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué hace el escritor de los Hebreos? Toma toda la doctrina del sufrimiento de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la muerte de Jesús, y ahora lo toma para aplicarlo a aquellos que están escuchando. Es decir, a ti y a mí. Ahora viene la parte aplicativa para nosotros. Nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Escucha, hermanos. La palabra considerar no es la palabra que nosotros utilizamos cuando alguien comete un error y uno dice, es que hay que considerarle. Hay que considerar que es niño, hay que considerar que es adulto, hay que considerar que no sabe. No. La palabra considerar es, toma como ejemplo a Jesús. Mira la vida de Jesús. Coloca a Jesús frente a tus ojos. ¿Para qué? Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, versículo 3 al final, para que nuestro ánimo no se canse. ¿Hasta dónde? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si la muerte de Jesús era lo único que se necesitaba para que tú y yo fuéramos redimidos, pregunta, ¿por qué no fue una muerte rápida? Existían las muertes rápidas en esa época.
una lanza directo al corazón y usted moría instantáneamente. Existía la muerte por la guillotina, es decir, a usted le cortaban la cabeza y usted muere instantáneamente. Existían otro tipo de muertes. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir ese tipo de muerte? ¿Por qué Jesús anticipadamente sufrió todos esos dolores? ¿Saben para qué, hermanos? Para lo que dice el versículo al final. Para que tu ánimo y mi ánimo no se cansen. Hermanos, en ocasiones las heridas sirven como estímulo para otros. Las heridas de uno les sirven como estímulo para otros. ¿Saben quién experimentó eso? Tomás. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice la palabra que cuando llegó el día, Tomás no estaba con los 12. Y Jesús se apareció en Juan 20, 24 al 28. Jesús se apareció y les dijo, pasa a vosotros, y habló con ellos. Luego se fue. Luego llegó Tomás y le dicen ellos a Tomás, mira, al Señor hemos visto. Felices, contentos. Tomás, hemos visto a Jesús resucitado. ¿Qué dijo Tomás? Yo no creo. Si no viere la marca de los clavos en sus manos, si no metiere mi dedo en su costado, no creo. Hermanos, ¿sabe qué hizo Jesús? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Bueno, Tomás, cosa tuya. Si crees bien y si no también, ya. Porque Jesús lo hizo con los fariseos. Señor, muéstranos señal y te creemos. No se les dará señal. A ustedes no. A ustedes no les voy a hacer señales para que crean. Si quieren creer, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Como dijo el Señor en la parábola o en la historia más bien del rico y Lázaro. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, léanlos. Pero ¿saben qué hace Jesús? Jesús se aparece 7 días después. Y está Tomás. Y él sabe que Tomás no cree. Y sabe que la incredulidad nos llena de impaciencia, nos llena de incertidumbre, de intranquilidad, ¿sí o no? ¿Y sabe cuál fue el saludo del Señor? Paz a vosotros. Él sabía que había allí un hombre que no tenía paz, porque la duda, la incredulidad nos quita la paz. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Mira, Tomás, mis manos, le mostró las heridas. Mira, Tomás, mi costado, le mostró las heridas. No seas incrédulo, sino creyente. Las heridas, hermanos, las heridas de Jesús fueron suficientes para que Tomás cayera al piso y dijera, Señor mío y Dios mío. Hermanos, cuando nosotros tengamos dudas, incertidumbre, inseguridad, incredulidad en nuestra vida, porque estamos pasando por un tiempo de angustia, de aflicción, de dolor, la palabra nos dice, considera a Jesús, mira sus heridas, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué nos motiva a nosotros a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, hermanos? ¿Qué nos motiva a mantenernos fieles a Dios? ¿Qué nos motiva a nosotros a decirle no al pecado? Joven, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a ti a decirle no al mundo? No a las insinuaciones del pecado. ¿Qué nos motiva a decirle no a las tentaciones, a las pasiones juveniles? ¿Qué motiva a un padre a seguir instruyendo y corrigiendo a sus hijos a pesar de que son rebeldes? A pesar de que son desobedientes abiertamente. ¿Qué motiva a un esposo, a una esposa a seguirle predicando el evangelio a su compañero incrédulo a pesar de que lo ha rechazado muchas veces? ¿Qué motiva a un hijo a ser honesto con sus padres? A ser fiel a Dios a pesar de que sus padres no son creyentes.
que no le dan buen testimonio, que no le dan buen ejemplo. ¿Qué motiva a un servidor a seguir cada primer día de la semana predicando la palabra? Cada vez que Dios le da la oportunidad de anunciar el mensaje, de predicar el evangelio, a pesar de que él sabe que es criticado, que es calumniado, que se le acusa, que se le persigue. ¿Qué motiva a un servidor a seguir adelante? Las heridas de Cristo, hermanos. Las heridas de Cristo. Lo que Cristo sufrió es lo que nos motiva a continuar hacia adelante, hacia la meta. Es lo que nos motiva a nosotros seguir haciendo la voluntad de Dios, a sufrir las críticas, las ofensas, las murmuraciones, las calumnias. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, hermanos. Consideremos a Jesús cuando estemos pasando por esos momentos. Y el versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Hermanos, Cristo estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Cristo estuvo dispuesto a ir hasta la muerte para darnos evidencia de que se puede combatir contra el pecado. Y si es necesario morir, no importa, dice Jesús. Vale la pena morir. Vale la pena sufrir. Vale la pena que te crucifiquen. Vale la pena que te hieran. Vale la pena que te humillen. Vale la pena que tus amigos te desprecien, te avergüencen, te hagan a un lado, te critiquen, se burlen de ti. Vale la pena, joven. Vale la pena. Porque nosotros no hemos resistido hasta la sangre. Nosotros no hemos resistido hasta la muerte. Cristo sí. Cristo lo hizo, dejándonos ejemplo, hermanos, de lo que es una fe genuina y no una fe de conveniencias. Porque cuando tenemos una dificultad, un problema, entonces nos convertimos en personas de fe. Señor, yo oro con fe y tengo fe en ti, Señor. Creo en ti, creo en tus promesas. Creo que el que habita al abrigo del Altísimo no temerá mal alguno. Creo que tú lo guardas, tú lo cuidas. Yo creo que tú eres mi pastor y nada me faltará. Pero tenemos esa misma fe cuando estamos siendo expuestos al pecado, a la tentación, para decirle al pecado: tú no tienes nada que ver conmigo.